Este es mi amigo Jorge. Jorge es un chaval de Valencia que tenía el sueño de estudiar en Cambridge y en Oxford, pero había un problema muy grande. Son extremadamente caras. En este vídeo te voy a contar cómo Jorge consiguió que la empresa Rolls-Royce le financiase con más de medio millón de libras para estudiar en Cambridge y Oxford y cuál es su plan para hacerse millonario después de esto. Hola, soy Jorge, soy valenciano y hago un doctorado aquí en Cambridge y lo hago en aeronáutica, más específico en diseño de motores comerciales de avión. ¿Qué has estudiado para llegar aquí? Hice un grado en ingeniería y física y luego hice un máster en ingeniería mecánica en Leuven. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues desde pequeño que quería ser ingeniero y escogí dibujo en la ESO. ¿Qué pasa? Que no fue bien la cosa, decidí cambiarme y empezar una carrera biológica. Terminé esta carrera, pero estaba insatisfecho porque no era mi sueño verdadero. Es por ello que me fui a Bélgica a un programa de física e ingeniería. Después de este, decidí prepararme para poder entrar en un programa en el que están involucrados tanto Cambridge como Oxford. Un programa de un año de máster en Cambridge y de doctorado en Oxford. ¿Cuál fue el proceso de selección para entrar en Cambridge y Oxford? Primero te hacen una entrevista. La primera fue una entrevista informal en la que esencialmente me preguntó sobre mis estudios, por qué estaba interesado en el programa y cuál era mi motivación a la hora de escoger ese programa. Luego tuve una segunda entrevista en la que me dijo que iba a ser más técnica y ahí es donde realmente me hicieron preguntas jodidas, o sea que son preguntas que muchas veces no has escuchado en tu vida el tema. No esperéis que saber la respuesta porque muchas veces este tipo de preguntas las hacen para ver cómo piensas, es decir, ver cómo razonas ciertos temas, ¿no? Bueno, sí, fueron esas dos entrevistas, esencialmente. ¿Tuviste que subir algún documento, rellenar alguna aplicación? Sí, me pidieron el currículum, me pidieron también que subiese el certificado de notas de todos mis estudios y también me pidieron que tuviese una carta de motivación y de 2 a 3 cartas de recomendación. Las cartas, digamos que son muy importantes porque realmente son hechas por profesionales que, entre comillas, te conocen bien y pueden realmente hablar de tu trabajo anterior, ¿no? ¿Cómo funciona tu programa? Mi programa es un CDT, que se llama aquí. Para que quede claro, esto es un programa que trata de un año de máster y luego el doctorado, es 1 más 3. Y este programa está organizado por 3 universidades, que son las universidades de Cambridge, Oxford y Loughborough. Y además, lo bonito de este programa es que tiene una colaboración con industria muy fuerte, es decir, industrias aeronáuticas como Rolls-Royce, Siemens y también Dyson. Y esencialmente tenemos la oportunidad de ir a sus instalaciones y aprender de primera mano cómo se manufactura la maquinaria con la que trabajamos, ¿no? ¿Sientes que estás con la élite mundial? Sí, siento que estoy en el mejor sitio del mundo y que es una oportunidad de oro en la que cada día se puede aprender y cada día es valioso para crecer y mejorar a nivel profesional y personal. Ahora lo que todos estamos queriendo saber, ahora la pregunta que todos queremos escuchar. ¿Cómo has conseguido que Rolls-Royce te financie con medio millón de libras para estudiar aquí? Rolls-Royce me financia con más de medio millón de libras para que esté tanto en Cambridge como en Oxford. Al principio conseguí una beca que está, digamos, relacionada al programa que estoy haciendo, pero esta beca solo cubre la local fee, home fees. Entonces necesité encontrar otra beca que cubriese el international fee, porque si eres internacional tienes una fee diferente al home. Entonces pregunté muchísimo, hablé con también mi supervisor y al final fue él el que me ayudó a encontrar una beca que me cubriese todos los gastos tanto en Cambridge como en Oxford. ¿Cuál es tu plan para hacerte millonario? Te gusta el dinero, ¿eh? Mi plan es trabajar muy duro y realmente perseguir algo que amo. Sobre todo lo que pretendo es emprender en el mundo de la aeronáutica. Es algo que va a ser complicado, pero que estoy preparado para afrontar. ¿Qué te gustaría crear? Me gustaría emprender en el mundo de la aeronáutica y del espacio. De hecho, existe un proyecto que es confidencial y ahora mismo estamos con un grupo de personas desarrollándolo y la idea es que en un tiempo podamos encontrar el grupo de gente interesada en el producto y que pueda ser comercializado cuando encontremos a este grupo de personas interesado en el producto.
Y hasta aquí la historia de Jorge. Espero de todo corazón que os haya gustado muchísimo este vídeo y os invito a que veáis ahí debajo al canal y que veáis otros similares sobre mi historia entrando a la Universidad de Cambridge, cómo preparé el currículum, cómo apliqué y todos los pasos que tuve que dar, o entrevistas a estudiantes de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Cambridge y muchísimas otras cosas más. Os invito también a que os suscribáis ahí debajo, apoya muchísimo y más a un canal que está empezando con este proyecto que me apasiona tanto y nos vemos en el siguiente vídeo.